hemos invitado hoy a Gustavo Iovino, que es periodista, docente, investigador, y que nos va a ayudar a mirar un poquito todo esto que pasó aquí en Salta. Gustavo, gracias por venir como siempre, muy amable. Gracias a vos. Bueno, ¿qué opinión te merece todo esto? Hace falta mucho tiempo para dar todas las opiniones. 2 o 3 programas por lo menos, pero no tenemos lamentablemente. Primero vamos a ir a lo político y hay algo que me preocupa. En un mes y medio, se viven en la legislatura salteña 2 acontecimientos a través de leyes que impactan muchísimo en la opinión pública. En el caso anterior, con la sanción en las 2 cámaras, y ante la promulgación, el Poder Ejecutivo, justamente escuchando lo que pasaba, no solamente en los medios de comunicación, sino también en lo que discurría en toda la opinión pública, veta lo que se objetaba luego de conocer el texto, en esa ley de antipiquetes. De antipiquetes, sí. Costo político para Gustavo Claro. Sáenz. Hoy aparece algo muy similar, lo cual también me llama la atención y me hace ver que hay un problema, ¿no?, en la legislatura salteña. Deben haber habido muchos problemas durante mucho tiempo, pero esto es un problema en el que emerge algo recurrente. Y yo no sé si es un exceso de celo de algunos legisladores oficialistas que bajo la premisa hay que cuidarlo a Gustavo, no sé a quién más también, emiten este tipo de cosas que además la preocupación es que esto nosotros lo tomamos en cuenta el día mismo, que ha sido el martes, que lo tratan públicamente, porque lo que se divulgaba hasta ese momento era uno de los artículos que también es discutido, ¿no?, donde muchos aplaudían y decían qué bueno, porque metían allí digamos en lo que son las contravenciones, igual digo, es discutible, la cuestión de las penalidades que pueda haber para aquellas personas que difundieren imágenes, videos, fotografías de carácter íntimo que involucren a otras personas sin la autorización de esas personas. Entonces todo, por diversas situaciones, por ahí aplaudimos ese tipo de cosas. Es que se suponía que el tratamiento era ese. Pero detrás te venía cola con el famoso artículo 50, donde hay varias cosas que te comienzan a disparar un montón de alarmas, porque habla sobre la responsabilidad que puede tener aquel que creare, más o menos lo digo, ¿no?, como era, creare o difundiera noticias falsas. Vos recién lo decías, noticias falsas tiene que ver con la historia de la humanidad, sí, más allá de los elementos tecnológicos que hayan pedido. El rumor generalmente está basado en noticias falsas. Bueno, no vamos a hablar de toda la complejidad que tiene eso, pero que dice, bueno, de alguien que supiera además que eso es falso. Ya ahí estamos entrando en otra cuestión, que son las prácticas, estrategias de desinformación, donde hay, se sabe, usinas que generan esa información. Yo digo, a ver, el que votó esto, ¿se imagina lo que puede ocurrir? Después meten mucho la pata cuando hablan de funcionarios públicos. Ahí ya bueno, ahí terminan el barro le todo, llega al cuello. Sí. Alguno pensó, che, mañana mi abuelita es convocada justamente porque ha tenido ahí un desliz, y ella no se dio cuenta. Compartió en el grupo de abuelas amigas algo que resultara ser una noticia falsa. Y según ese artículo, abuelita tendrá que pagar multa o prisión, pocos días, pero lo tendrá que hacer. No lo pensaron. Es decir, te estoy hablando de cuestiones de sentido común. Sí. Después vamos a hablar por lo legal, por lo que tiene que ver, porque hasta la Constitución provincial tiene expresamente dicho que nadie puede tocar ese artículo que es el 23 de libertad de expresión con ningún otro instrumento. Claro, es decir, esto no atraviesa ni la Constitución provincial ni la Constitución nacional, no puede pasar esto. El sentido común puede ser el problema. Vamos a sumar a la charla, Gustavo, si te parece, a Silvana Giudice. Ella es la presidenta de la Fundación LED,
ha sido diputada nacional, ha sido presidenta de la ENACOM, pero además ha presidido justamente la comisión en la Cámara de Diputados de libertad de expresión. Entonces le voy a agradecer mucho que nos esté atendiendo esta tarde. Silvana, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. A ver, se nos interrumpió la comunicación, a ver si lo podemos recuperar. Bueno, Gustavo, bueno, estábamos... Yo te decía algo, sí. Es muy importante, ¿no? Porque muchos de los legisladores que votaron a favor, o algunos de ellos, fueron integrantes de la convención constituyente que reformó la Constitución el año pasado, ¿fue? Sí. Creo que sí, ¿no? Está bien, con determinados artículos. Yo calculo que quien va a reformar una Constitución lee toda la Constitución. Cuando votan los artículos supone que saben que está votando. Claro, que además cuando los reforma en un contexto que es toda la Constitución. Los artículos que reformás y los otros no. El artículo 23 de la Constitución Provincial del año 86. Y es más, te voy a invitar, capaz, si te parece, uno de los convencionales que participó en la redacción de este artículo, yo era un estudiante en ese momento, y trabajamos con él, colaboramos con él, para incorporar esto en la Constitución Provincial, fue Carlos Miguel Posadas, que fue convencional constituyente en el 86. El artículo es amplio, dice muchas cosas, y hay una cosa muy importante que a nosotros nos ocupó, que por primera vez, no sé, capaz que Silvina Giudice puede tener más datos, año 86, se incorpora en una Constitución argentina el derecho a réplica. Cosa que los legisladores, más los legisladores periodistas o periodistas legisladores, que integran la legislatura, algunos la convención integraron, todo eso, tendrían que ocuparse en reglamentar el derecho a réplica, por ejemplo, ¿no? Podría ser un lindo desafío. Este artículo dice, todos tienen libertad de expresar y difundir, sin censura previa, después hacete cargo con la metida de pata y ante la justicia. Sin censura previa, sus pensamientos, ideas, opiniones y críticas mediante la palabra oral o escrita, por cualquier medio de comunicación, así como la libertad de buscar, recibir y transmitir información. Ese es el derecho a la información, se le llama. No solamente mis garantías de poder publicar, sino mis garantías de poder acceder a información de distintas fuentes. Ese es el primer artículo. Y vos fijate que dice, todos, no dicen los periodistas, todos tienen libertad de expresar y difundir, así como de buscar, recibir y transmitir información. Bien, más adelante voy pasando algunos fragmentos, y esto es terminal, más allá de todo lo que uno pueda decir, tratamiento de todo tipo, pueda expresar, como ocurre en esta ocasión, che, pero esto no significa atacar la libertad de expresión. Mira, vos no vas a hablar, pero no voy a atacar tu libertad de expresión. Realmente es algo terrible, ¿no? Que se además plantea. Es terrible que se pueda de alguna manera, digamos, hacer que esto se haya aprobado prácticamente por unanimidad y con un solo voto bueno, en contra. Esa es otra cosa, que uno puede decir, che, acá qué pasó, es un complot, algo de algún sector. Votaron de todas, no sé si de todas, pero de muchas, en la variedad política respecto a, por ejemplo, lo que va a ser la elección nacional. Están ahí quienes dicen que van a apoyar a Massa, están ahí quienes dicen que van a apoyar a Larreta, quienes dicen que van a apoyar a Bullrich y también a Milei. Cuidado, ¿no? Sí, sí. Está bien repartidito. El abanico está completo. Pero mira el artículo que te quiero leer y que te digo, legisladores, lean su Constitución. Ninguna autoridad provincial o municipal dicta leyes, decretos u ordenanzas que en cualquier forma tiendan a restringir directa o encubiertamente, y eso hace ese artículo, el ejercicio de la libertad de expresión. Listo, no tengo más que decir. Sí, claro. Chicos, nada, hay que leer la Constitución. Háganse cargo del error. Sí. A mí lo que me preocupa, que nosotros tenemos cámaras legislativas, que supone que tienen legisladores, que tienen equipos, que tienen asesores, y que nadie se haya percatado de algo.
Sí, hubieron, por supuesto, expresiones dentro de la sesión. Sí, Tenemos que digamos que admitirlo. Sofía Sierra, que fue la única diputada que Sierra, votando. que fue la primera que Después uno, que expresó una especie eso. de arrepentidos, digamos, Claro. ¿no? Como Roque Cornejo, que pidió que vuelva, pero ya había votado. Claro, capaz que ocurre lo que en los estudios de opinión pública se llama la espiral del silencio. Llega un momento en que cierto sector de la sociedad tiende a seguir la opinión mayoritaria. Y como vieron que, che, mirá, qué importante, claro, vos te vas a poner en contra de aquellos que le publican fotos íntimas de sus exparejas. No, claro, por supuesto, voy a apoyar. Cuidado, ¿qué venía detrás? Sí. Bueno, Otro artículo. Decíamos al principio... Chicos, sí. tarjeta amarilla. Decíamos al principio que esto, independientemente de la gravedad que tiene este hecho en sí mismo, estas otras cuestiones, que es el manejo de la Cámara de Diputados. Digamos, esto tiene que, las autoridades de la Cámara, el presidente de la Cámara de Diputados, esto no tendría que haber permitido que llegue al recinto siquiera. Claro. Bueno, ¿no? Es la segunda vez, como te digo, en un mes y medio, vos lo decías en la presentación del programa. Seguramente también va a empezar a mediar ahí Antonio Marocco, el vicegobernador, Sí, claro, bueno. para ver qué pasa, pero que si sale como salió de diputado, habría un anticipo allí desde fuentes gubernamentales que eso sería vetado. El tema es que hay una autora principal, que es una legisladora oficialista, y si mal no recuerdo es presidente de la Comisión de Labor Legislativa o Labor Parlamentaria, y hay una serie de legisladores que no son pocos, son muchos, más otros que votaron a favor. Bueno, más otros son todos, excepto uno, ¿no? Excepto uno. Entonces, vamos a ser concretos. Lo importante de esto es decir, cómo en tan poco tiempo los legisladores, Gustavo Sáenz, terminan sometiéndolo a este costo político. Exactamente. ¿no? Bueno, Porque vos esto es fijate lo que la no se paradoja entiende. que se produce, porque viste, se escucha eso. Hay que cuidarlo a Gustavo. Digamos, es lo que los periodistas que hacemos periodismo político escuchamos por ahí. Hay que cuidarlo a Gustavo. Y me parece que hay como una sobreactuación en el cuidado, como se dice, son más papistas que el Papa, y le infringen daño. Terminan haciendo Claro. que, digamos, un Políticamente. ministro de gobierno tenga que salir a decir, el gobernador va a vetar eso, vean qué van a hacer. Digamos que hagan lo que quieran, pero esto no pasa. Sí, el problema está bien, te lo dicen, y encima te lo dicen 48 horas después. Vivimos en una realidad mundial, cultural, que es la realidad de la aceleración. Sí. No es que las cosas hoy, vos, en ese sentido de lo público, podés dejar pasar el tiempo que quieras dejar pasar. Tiene que haber respuestas y reflejos mucho más rápidos, mucho más inmediatos. Allí hay claros problemas políticos, aparte de los que hay legales, y como te digo, hay también cuestiones de sentido común. Bueno, Gustavo, para concluir, sí. La vez pasada el problema que ocurrió llevó a que se veten algunos artículos. Esto tiene que ser vetado por completo. Sí. Esto ya escala. Sí. Hay una frase que a mí me llamó la atención y estaba intentando recordarlo hoy, porque aquí parten como que la noticia falta sabiendo que es falsa. Dice, ¿no? Creo en alguna parte. Sí, creo es te como lo que leo. dice la noticia falsa sabiendo, ¿no? Claro, que lo son. que ahí, bueno, ahí está interesante, Es una dice, cosa. La penalidad sería para quien creara o difundiere noticias falsas sabiendo que lo son. Claro, me acordé ¿Sí? de esto por lo de la Real Malicia que hablaba Silvana. Bueno, recién. yo y sostuve en otras entrevistas, justo esto es real malicia. Y para eso está la vía jurídica. Ya está contemplado. Claro, ya está contemplado. Y por otro lugar, que ahí donde yo digo, meten la pata en el barro bastante profundo, porque dice dentro del espectro digital, con el fin de infundir pánico. ¿Quién va a determinar que algo infundió pánico? Porque además, ¿no? En medios digitales, vos tenés que ver cuál es el alcance de esa publicación. Por ahí hay muchas fantasías con el alcance de algo, me acordaba, Gustavo, en esto que hablas del pánico, todo lo que pasó con las noticias falsas y la cantidad de noticias que había en la pandemia, por ejemplo. Ah, sí. Que era
era un cúmulo de Sí, noticias. sí, sí, Además, sí, todo sí. el mundo encerrado. Nada más que pudiendo hacer que leer todo eso. Y además después compartiéndola en los grupos de WhatsApp. Claro, sí. Bueno, Me estoy acordando de eso, por ejemplo, ¿no? Dice, ahí donde meten la pata, desacreditar personas o autoridades oficiales. Oh, ahí se te prenden todas las Sí, luces sí, rojas sí, sí. del mundo. Más generar desórdenes o tumultos. Que no podés convocar a una movilización, por ejemplo. ¿Quién va a decir cuál es el grado en el cual eso no es convocar a un encuentro o a una reunión de amigos Sí, que van a hacer desorden pública. en un barrio? O una manifestación pública, ¿no? Mi vecino publicó que convoca a los amigos para que vayan a su casa mañana. Lo voy a denunciar porque eso puede generar desorden Sí. o tumultos. Bueno, ¿cuál es la cuestión con esto de las autoridades oficiales? Donde ahí viene la sospecha, che, ¿qué ¿Qué quieren? es esto? Sí. ¿A qué quieren anticiparse? Porque también, ¿no? En teorías conspirativas vos podés pensar ese tipo de cosas. Cuando, como decía la doctora Yudiche, cuando se trata de autoridades oficiales, las autoridades oficiales tienen que ver con asuntos públicos. Por supuesto que hay cuestiones privadas que tienen que ver con la intimidad y acá es donde se confunden las cosas, ¿no? Por un lado partimos por la intimidad de las personas, que también tiene su camino, por la ley, que yo como te decía al principio, que el primer artículo también era cuestionable, porque esto de publicar fotos íntimas de tercero es nada más algo que lo establecemos en un código como este, que, ¿cómo es que se llama? De contravenciones. Sí, de contravenciones. ¿Te acuerdas cuando se hacían los corsos que estaban el edicto? Recordando sí, las sí, contravenciones para que sí. no ande como borrachín por ahí, ese tipo de cosas, es más o menos similar. ¿Es esa la envergadura o es un delito? No, Sí. es un delito. Es un delito. Es Y un delito. Hay una opinión que eso no lo que cubrí apareció. con una mera Sí, sí. multa. Hay una opinión que me pareció importante, que era el doctor Ricardo Gómez Díez, que así sobre el final de la semana dijo, esto le quita, una cosa como, esto le quita categoría. Claro. Es decir, ponerlo en Por una contravención, le quita contravención. categoría al delito. Es decir, es sacarlo de la categoría de delito y ponerlo, no sé, en un edicto de carnaval. Bueno, yo lo que sugiero es que se estudien un poquito más las cosas, se discutan, se abran públicamente, porque si en el Parlamento, si en la legislatura no se debate, vamos a tener que debatir en otro escenario. Guarda, no me metan en Sí, eso sí. de que genero tumulto. Sí, claro, sí, por ejemplo. Menos mal que todavía no está sancionado por completo. Bueno, y sería- Pero lo vamos a tener que hacer en otro lugar. Pero tratemos de hacerlo anticipadamente. Porque si no, vienen este tipo de, discúlpenme, papelones. Sí, sí. Y sería, creo que importante también que las autoridades de la Cámara de Diputados muestren que hay autoridades. En la Cámara de Diputados, ¿no? Que hay autoridad. ¿No? Exactamente. Sería importante. Gustavo, Muy bien. como siempre, muchas gracias. Gracias. Ya volvemos nosotros aquí a Cadena 365 Televisión.